dificultad con la grabación o no lo acepta, por favor avise, porque es lo que dice acá la instrucción. Bueno, vamos a empezar porque somos 20 y pico, ¿sí? Y en principio vamos a ver si hoy podemos y terminar. Y si no, seguiríamos la semana que viene. Vamos a empezar 8 y 10, mejor, porque también pasa eso, que mucha gente no puede conectarse a la hora. Bueno. Bueno, empezamos. ¿Qué les parece? Ah, no empezamos. Bueno, ahora sí empecemos. La primera pregunta que yo tengo acá, porque seguramente a ustedes les ha salido en distinto orden, Tal porque cual. la idea era hacer como una especie de simulacro de examen. Y por eso puse que el orden de las preguntas fuera aleatorio. Pero no es un examen, no se preocupen. Yo no voy a registrar las notas. Es más que nada para que yo tenga una idea de cómo va el aprendizaje, pero no nada más que eso. Bueno, tenemos 4 escuelas de filosofía relacionadas con el conocimiento. Disculpen un segundito que tengo que ir a sacar una alarma, no se oye ahora. Bueno, ahora sí. Dijimos entonces 4 escuelas de filosofía relacionadas con el conocimiento. 2 de esas escuelas elaboran una teoría respecto al origen del conocimiento. Esas escuelas son el empirismo y el racionalismo. Para el racionalismo, el conocimiento se origina fundamentalmente en nuestra facultad de pensar, en la razón. Para el empirismo, el conocimiento es fundamentalmente originado a través de los sentidos o de la sensibilidad. Racionalismo y empirismo se expiden, desarrollan un planteo acerca del origen del conocimiento. Las otras 2 escuelas se enfrentan con respecto a otro tema, no al origen del conocimiento, sino, podríamos decir, a la naturaleza del conocimiento, a la esencia del conocimiento, que es fundamentalmente el conocimiento. Bueno, para los realistas, realismo, realidad, viene de res, del latín que significa cosa, es decir, de lo externo al sujeto. Para el realismo, el conocimiento sería una representación de la realidad que el sujeto recibe
no que elabora, sino que recibe. Por lo tanto, el verdadero conocimiento es el conocimiento de las cosas, que las cosas por sí mismas producen en el sujeto. Bueno, como ven, tanto el empirismo como el realismo se parecen, pero difieren en el alcance de su respuesta. El empirismo responde por cómo se origina y el realismo por qué es el conocimiento. Lo más interesante es el idealismo, que ustedes lo van a ver mucho más desarrollado en la teoría de Piaget, en lo que se llama el constructivismo. En realidad no sabemos cómo son las cosas. Lo que sí sabemos es que el sujeto, de manera activa y creativa, produce una representación de las cosas según sus posibilidades y según sus necesidades. Nosotros no conocemos las cosas por lo que las cosas son, sino por lo que nosotros podemos conocer de ellas y por lo que necesitamos saber de ellas. Bueno. Miguel, perdón. Sí. Yo para que me quedara armada la frase, yo había puesto el sujeto de manera activa y creativa. ¿Qué más habías dicho? Bueno. El idealismo. El idealismo. De manera activa y creativa construye, recibe. Construye una representación de las cosas. El otro día te crucé, Mara, caminando por algún lado, y yo estaba con el barbijo y obviamente no me reconociste. No, si no, sí. Pero aparte no sé si hace una semana o hace un mes que te vi. Hay una diferencia, sí. Bueno, comenzamos con las preguntas. Insisto, puede ser que no estén en el orden en que les aparecían a ustedes en el Classroom. Profesor, yo pregunto ahí, porque a mí hay una parte de Carpio sí. que con esto que dice me confundió. De hecho, yo esas dos preguntas no las había podido responder. En Carpio dice, racionalismo y empirismo coinciden en ser formas del realismo. Y ahí yo capaz me lo tomé de otra manera, no sé. Sí, ¿sabés qué pasa? Es verdad eso. Yo te lo voy a explicar. La realidad puede ser una realidad física o puede ser una realidad metafísica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, ¿qué es una realidad física? Lo que estamos tocando, viendo, por ejemplo, esta botella de agua, realidad física. Pero la matemática supone una realidad, podríamos decir, psíquica, no física. Y por lo tanto, la realidad matemática no es una invención del sujeto, no es una representación del sujeto, sino que es, podríamos decir, una especie de realidad virtual o de realidad paralela que el sujeto absorbe sin representar según sus posibilidades. Esto es lo que piensa Carpio, por eso dice que realismo y empirismo en cierto punto son más o menos parecidos. Pero lo que debería haber hecho Carpio ahí es indicar que hay dos dimensiones de la realidad, una dimensión física y una no física. Si entendemos la realidad no física, por ejemplo, la matemática, por ejemplo, la lógica como una realidad que excede al sujeto, lo cual es verdad, porque nosotros 2 más 2 es 4 para todo mundo posible. Y por lo tanto, no hay forma de que yo me represente una matemática o una aritmética donde 2 más 2 sea otra cosa que no sea 4. No quiero exagerar mucho el ejemplo, pero pensémoslo así. Conocemos un árbol, pero cada uno lo ve desde distinta posición. Sin embargo, coincidimos en que es el mismo árbol. ¿Esto qué significa? Significa que la respuesta de los idealistas es esta. Nosotros conocemos porque intuimos el árbol, pero lo armamos según nuestras posibilidades y según nuestras necesidades. Algunos vamos a decir que el árbol da sombra, otros van a decir que el árbol da leña, otros van a decir que el árbol da frutos.
Perfecto, ¿estamos de acuerdo ahí? Pero nadie, con respecto a la realidad de la matemática, va a decir que 2 más 2 es 4, 6, 8 o 150. Mientras todos coincidiríamos en el resultado aritmético, es probable que no todos coincidamos en nuestro conocimiento del árbol. Por eso es que racionalismo y empirismo se parecen en algún sentido, pero no se parecen en otro. Para los empiristas, la matemática no es un tipo de conocimiento de la realidad, porque se trata de una realidad metafísica. No sé si me expliqué, Florencia. ¡Qué lío! Por eso, ¿viste? Es muy complicado, porque de verdad tenemos dos realidades. Tenemos la realidad física, esa que nos llega por los sentidos, y una realidad psíquica. El mismo Carpio no la llamaba realidad en capítulos anteriores. ¿Te acuerdas de los entes ideales del primer cuatrimestre? Sí. Bueno, las matemáticas son entes ideales. Entonces, si son entes ideales, ¿por qué hablar del realismo en ese caso? ¿Se entiende? Realismo Claro. y empirismo. Bueno, espero haberte resuelto la duda. Es una inconsistencia de Carpio. Si yo te lo decía de entrada, me ibas a decir, ¿y para qué nos da el libro de Carpio? Bueno, porque no tiene tantas inconsistencias. Está bien. Y acostúmbrense a otra cosa. Los profesores y los libros somos gente seria, pero no somos seres perfectos. Entonces podemos cometer errores. No deberíamos cometerlos, pero los cometemos igual. Si algo no te cierra, preguntá, porque puede ser que no te cierre no porque no lo entiendas, sino porque hay algo, digamos, imperfecto en la presentación que no te cierra. Como la escuela nos acostumbró a ser subordinados, a ser subalternos, da la sensación de que nosotros no tenemos derecho a descubrir los errores que cometen las autoridades. Sin embargo, las autoridades cometen errores. Bueno, y yo también cometo errores, aunque no sea una autoridad máxima. Bueno, sostiene que el conocimiento que merece tal nombre es únicamente el conocimiento universal y necesario. En eso reside precisamente el racionalismo. Porque para los racionalistas lo más importante es el conocimiento irrefutable. ¿Qué clase de conocimiento es, por ejemplo, el juicio que describe el color de una flor? Que para vos puede ser rosa, para mí puede ser, digamos, rosa pálido, rosa chicle, rosa, etc. Ese es conocimiento provisorio y superficial. El único conocimiento que merece tal nombre es el conocimiento universal y necesario. Necesario en el sentido lógico, es decir, que no podría ser de otra forma. Tal es el caso de la matemática, tal es el caso de la lógica. Por lo tanto, para conocer la realidad, los racionalistas dudan de que sea posible un conocimiento fidedigno de la realidad. ¿Por qué? Porque los fenómenos a los que se aplica el conocimiento físico son volátiles, son mutables, no son fijos. Creo Bueno, que es ¿cómo ven? como el ejemplo del árbol que cae solo en el medio del bosque y nadie lo Exactamente. escucha. Y entonces la pregunta epistemológica es, ¿realmente hace ruido si no lo escuchamos? Claro, el ruido lo hace, lo que pasa es que nadie lo oye. Pero el que hace la pregunta incurre, o el problema, incurre en un problema epistemológico. Si nadie lo ve, ¿cómo lo ve el que hace la pregunta? ¿Se entiende? Bueno, entonces es contradictorio el enunciado de ese problema que vos decís, Mara. Bueno, conocer es una actividad del sujeto que consiste en construir el ámbito de la objetividad. Bueno, de eso se trata el realismo, ¿sí? Perdón, el idealismo. El idealismo. Conocer es una actividad del sujeto.
considera que la única manera de conocer hechos es mediante la experiencia. Bueno, el único que considera eso es el empirismo. La 4, sostiene que el objeto es determinante en el acto de conocer. Acá tenemos claramente la definición de realismo. Lo que determina el conocimiento es algo externo al sujeto. Miguel, perdón, ¿puede Sí. ser que en los videos no me haya quedado claro estos conceptos de idealismo y realismo? ¿O fui yo que no los localicé en el todo? Porque de realismo algo por ahí aparece, pero de idealismo no lo vi, yo no lo localicé. Mira, tendría que volver a ver todos los videos. Yo creo Bueno, que nada, expliqué eso, ¿eh? O sea, no te puedo responder. No, está bien, claro. Porque me A mí quedé con igual eso. me pasó lo mismo con el realismo. No lo pude identificar muy bien. Eso me pareció, pero por Bueno. ahí soy yo, ¿eh? Bueno, Ok. no importa. Igual con lo que vos aclaraste ya es distinta la situación. Estamos a tiempo ahora para entender la diferencia entre realismo y racionalismo. Y acá tenemos la mejor definición de realismo. Sostiene que el objeto es determinante en el acto de conocer. En el idealismo, lo determinante no es el objeto, sino el sujeto. Porque el sujeto es el que construye el conocimiento para el idealismo. Pero para el realismo, el sujeto es pasivo. De hecho, ustedes piensen esto. No quiero confundirla, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor con esta explicación nos entendemos más. En la historia del pensamiento, Platón, Aristóteles, hasta incluso los empiristas ingleses, todos eran realistas. Todos creían que había una realidad exterior a la razón. Y esa realidad se imponía al sujeto. Por eso, la palabra sujeto, ¿qué quiere decir? Que está atado, que está sometido. Tendría que relacionarlo con conductismo, entonces, uno con conductismo y el otro con constructivismo. Sí. Pero el conductismo, de todas maneras, es una escuela muy posterior Sí. a la de la filosofía de los griegos, a la filosofía medieval o incluso a la filosofía del siglo XVII. Pero el resto vamos a hacer agua ahí, porque esas dos cosas nosotros... Está bien, pero acá te digo, Flor. Digo, que toca en cuanto que en el conductismo todo al sujeto le viene dado. Ahí está, Flor, a eso voy. Muy groseramente, pero para que se entienda de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de conductismo, todo se le da, se lo conduce al sujeto. En cambio, cuando hablamos de constructivismo, el sujeto descubre el objeto, nada le viene dado, todo lo construye él, ¿no? Correcto, exactamente. Por eso lo asocio con uno y con otro. Exactamente, es como vos decís. Ahora, el tema es este, no se confundan porque el constructivismo, como es una ciencia del siglo XX, considera que la construcción del conocimiento que hace el sujeto va mucho más allá de lo que considera Kant en el siglo, digamos, fines del siglo XVIII. Ya lo vamos a ver en esta clase, especialmente hasta dónde llega Kant con su idealismo. Lo importante es esto, el conductismo considera que sin el estímulo no hay posibilidad de conocimiento, lo mismo que el empirismo. En cambio, el realismo considera que no cómo se origina el conocimiento, sino qué es el conocimiento. Y por lo tanto, su respuesta no tiene que ver con el origen del conocimiento, sino con el estatuto, la clase de idea, la clase de juicio que significa el conocimiento. Y por lo tanto, el sujeto está determinado, sujetado a la realidad. De ahí viene la palabra sujeto. Cuando hablamos de sujeto en el idealismo, en realidad estamos haciendo una especie de esfuerzo intelectual por usar una palabra que no significa lo que quiere significar el idealismo por sujeto.
Porque si es activo, entonces no está sujeto, no está atado. Pero no las quiero confundir con estas cuestiones. Es nada más como para que tengan una idea. Bueno, la 5. Para ser verdadera, la percepción tiene que coincidir con las cosas sensibles. Bueno, claramente esto es el empirismo, ¿sí? Cosas sensibles. Al empirismo no le importa la matemática, le importa la realidad sensible, la realidad física. Afirma que el conocer es una actitud puramente contemplativa o teorética. ¿Qué otra cosa va a ser esto sino realismo, ¿no es cierto? Actividad contemplativa. Dice actitud, no actividad. ¿Por qué? Porque si fuera actividad no sería contemplativa, sería actividad productiva. Bueno, 7. Intenta fundamentar por qué el conocimiento empírico no es verdadero conocimiento. Esa es la tarea que se propone Descartes, filósofo que hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Y por eso es racionalismo. ¿Por qué? Porque los sentidos nos engañan, porque podemos estar despiertos, podemos estar soñando y creer que estamos despiertos. Y además porque podemos confundirnos en los cálculos matemáticos. La pregunta 7 corresponde a racionalismo. Intenta fundamentar por qué el conocimiento empírico no es verdadero conocimiento. La 8 se aplica a la esencia del conocimiento. Bueno, acá, como vimos al comienzo de la clase, tenemos dos posibilidades. El realismo y el idealismo, porque son distintas respuestas a un mismo problema. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? Y la 9... Espera un poquito, va súper rápido. Ay, perdón, sí, me voy acelerando. No sé qué apuro tengo, la verdad, perdóname. Párenme, chicas, no hay problema. Un detalle, porque para cerrármelo en la cabeza de que no me quede suelto, cuando dice, intenta fundamentar por qué el conocimiento empírico no es verdadero conocimiento. Sí. Sí, el racionalismo sería el opuesto al empirismo. Ahora, Sí. yo no puedo meter ahí al idealismo cuando está de acuerdo con el empirismo, pero no está de acuerdo, entonces como que... No, sí. No, ¿por qué lo meterías? Y porque el idealismo, como que Kant, sí, es como que le da el ok al empirismo, pero no le da el ok. Como que sí, pero no. Como que sí tiene una parte de verdad, pero no es suficiente. Y le da también una parte de verdad al racionalismo, pero no. Acordate de esta definición, Florencia, de que da Kant. Todo conocimiento se origina en la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de ella. El idealismo no diría que el conocimiento empírico no es verdadero conocimiento. ¿Me explico? Lo que diría es, el conocimiento empírico no es completo conocimiento, pero no verdadero conocimiento. Claro, es conocimiento, no es suficiente, o no alcanza. Todo conocimiento deriva de la experiencia, o sea, todo conocimiento se origina en la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de ella. Ah, buenísimo. ¿Ok? Por eso no es idealismo. Muy buena tu pregunta, porque puede ser muy esclarecedora al exigirme a mí una respuesta más minuciosa, digamos. Gracias. Todo bien. Bueno, pasamos entonces. Se aplica el origen del conocimiento, es racionalismo y empirismo. ¿Sí? O sea, el mismo problema con distintas respuestas posibles. Bueno, pasamos a identificar los juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio analítico? Un juicio analítico es aquel que en el sujeto tiene la información que está en el predicado. Por lo tanto, no agrega información nueva en el predicado. El juicio sintético, en cambio, lo que hace es aportar conocimiento en el predicado de tal manera que el sujeto se aporta conocimiento al conocimiento del sujeto en el predicado. Veamos algunos ejemplos. La cerveza es una bebida alcohólica.
¿Por qué digo que es analítico? Porque el concepto de cerveza es bebida alcohólica, hecha, no sé, de maíz, no sé con qué se hace, cebada, etc. Bueno, por lo tanto, es un juicio analítico. En cambio, si yo digo que la cerveza hace mal a los que la ingieren en ayunas, el concepto de cerveza no incluye, digamos, dañar a las personas que lo ingieren en ayunas. Por lo tanto, el predicado agrega información al sujeto y este es un juicio sintético. Todos los juicios analíticos son a priori, todos. ¿Todos los juicios sintéticos son a posteriori? No. Hay juicios sintéticos a priori. Eso no quiere decir que sean posibles o que sean válidos, pero se pueden formular. ¿Cómo es un juicio sintético a priori? Por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12. En el concepto de 12, perdón, en el concepto de 7 y en el concepto de 5 no está el concepto de 12. Por lo tanto, 12 agrega información que no está ni en 7 ni en 5. Es un juicio sintético. ¿Depende de la experiencia? No depende de la experiencia, porque 7 más 5 es una relación, como hemos llamado, ideal, o psíquica, o racional, y por lo tanto es extra empírica. La cerveza no es Fernet. Bueno, evidentemente el 3 es un juicio analítico. ¿Por qué? Porque en el concepto de cerveza está claramente excluida la posibilidad de que sea otra bebida. Por el principio de identidad de la lógica o de la ontología que hemos visto a comienzos de curso, este juicio, el tercero, es un juicio analítico. Pasamos a la cuarta. 1 litro de cerveza equivale a 1000 mililitros de cerveza. Bueno, evidentemente, prácticamente repite la información en el predicado. Si la repite, no la amplía. Si no la amplía, entonces no es un juicio sintético, sino un juicio analítico. La 5, hay botellas incoloras de cerveza, las hay de color verde y las hay de color marrón. Bueno, simplemente se trata de un juicio sintético. No hay en el concepto de color nada que tenga que ver con la cerveza. Por lo tanto, agregamos información en el predicado. Para nuestra lengua no hay predicado porque sería una oración unimembre, una oración que no tiene sujeto y predicado. Pero bueno, no importa. El concepto es el mismo, aunque el juicio no tenga la forma sintáctica que estamos viendo. Profe, yo no entendí la de la cerveza no es Fernet. Bueno, ¿vos tomás cerveza en tu casa? Sí. Sí. Si yo te ofrezco cerveza, ¿sí? Y vos ves que es de color negro y que no tiene espuma, ¿vos qué me decís? Esto no es cerveza. Claro, puede ser Fernet también. ¿Ok? Entonces, el principio de identidad establece que toda cosa es idéntica a sí misma. Y decir que una cosa no es otra es simplemente un juicio analítico. Repetimos en el predicado una información que ya está en el sujeto. Claro. No sé si... Es como si yo dijera, Oriana no es Graciela. Y bueno, claro que no, porque Oriana es Oriana y Graciela es Graciela. Bueno, la cerveza es la cerveza y el Fernet es el Fernet. Por eso es un juicio analítico. Claro, se repite la información. Se repite la información. Esto es semántico. Puramente prestar atención al significado, entonces. Estoy pensando qué respuesta darte. Más que al significado léxico, sí, al concepto. Ah, está bien. No es exactamente lo mismo, sí, pero sí, bueno. Sí, entiendo, claro. Porque el significado tiene varios componentes, no solo el componente conceptual. Claro, porque un mismo nombre designa también diferentes cosas, entre otras cuestiones. Designa diferentes cosas, pero además hay distintos aspectos del significado que no son conceptuales. Por ejemplo, está el significado emotivo. Una cosa es decir, este hombre es viejo, y otra cosa es decir, este hombre es un viejito. O pobre hombre y hombre pobre. Claro.
Conceptualmente me parece que es lo mismo, pero emocionalmente o literariamente no significa lo mismo. Claro, entiendo. Bueno, vamos a la siguiente. No, la 6. La cerveza más cara es la de mejor calidad. Se entiende claramente por qué es sintético, ¿sí? Porque en el concepto de precio no está el concepto de calidad. Acá hay como una trampa, porque en general uno dice, sí, pero si yo me compro un pullover, no sé, de 5 lucas, no es lo mismo que si me compro un pullover de 50 lucas. Puede ser, sí, pero la cerveza... Pero no necesariamente. No necesariamente, exactamente. Esa es la respuesta, no necesariamente. Bueno, tenemos la intuición humana y la intuición divina. ¿Qué es la intuición humana? Nuestra sensibilidad. ¿Qué es la intuición divina? Bueno, no se trata del Dios de la religión. Se trata de una especie de ejercicio de abstracción que propone Kant. Si Dios existe y es eterno, por lo tanto está fuera del tiempo, su percepción de las cosas, su intuición, tiene que ser necesariamente diferente de la nuestra. Por ejemplo, la intuición humana no es creadora, la divina sí. Requiere de una capacidad llamada sensibilidad. Claro, ¿por qué? Porque Dios está en todas partes y por lo tanto está cerca de todo y lo conoce todo. En cambio, nosotros no estamos cerca de todo. Por ejemplo, yo estoy cerca de la botella de agua, pero no del lapicero. Me tengo que acercar para... Bueno, para Dios eso no pasa. Por lo tanto, nosotros requerimos de una capacidad llamada sensibilidad. Y además, nuestra intuición depende de que el objeto sea intuido. Si yo no veo este objeto, porque está escondido por lo que sea, no tengo una intuición de este objeto. No sé si lo dije en algún video, lo repito ahora. En el contexto de la filosofía de Kant, la palabra intuición no significa lo que significa en la vida cotidiana para todos nosotros. Una persona intuitiva es una persona que puede darse cuenta de algo que está escondido. Pero para Kant no. Para Kant la intuición es simplemente el acto de percibir. La intuición divina, hasta cierto punto, conforma al objeto intuido. Es decir, es Dios el que genera al objeto, no el que lo intuye, como lo intuyen las personas, sino el que al verlo le da, podríamos decir, le da existencia o conformación. Por eso es que la E dice, otorga ser a lo intuido. No depende de que el objeto le sea dado. ¿Por qué? Porque todo está en Dios, supuestamente. Insisto, no lo tomen como el Dios de la religión, porque Kant no está hablando de ese Dios, está hablando de una forma de racionalidad que no es la racionalidad humana. Al otorgar ser a lo intuido, la intuición divina es originaria. En cambio, la intuición humana es derivada. ¿Por qué? Porque deriva precisamente del objeto que le es dado. Si el objeto no nos es dado, no hay posibilidad de intuición. Bueno, seguimos adelante. En la clasificación, ustedes saben que la filosofía de Kant está dividida en 3 grandes capítulos. La estética trascendental, que tiene que ver con la percepción. La lógica trascendental, que tiene que ver con el pensamiento. Y la dialéctica trascendental, que tiene que ver con la capacidad humana de ir más allá de los hechos. Y que tiene que ver con la imaginación y con la fantasía. Pero Kant no lo presenta como relacionado con la fantasía, a la dialéctica trascendental, sino
con la facultad del pensar puro, el pensar sin hechos. Recuerden, la palabra puro significa en todos los casos independiente de la experiencia. La palabra trascendental en todos los casos significa que no se refiere a una experiencia singular, sino a un tipo de experiencia que comparten todos los sujetos. Entonces tenemos las intuiciones puras, las marqué con verde. Una cosa, justo Sí. esa era la pregunta que le dije que no estaba en el formulario, pero que quería saber. Sí. El tema de trascendental, Sí. usted en el video dijo eso de, yo lo tomo como que es universal, me sale, según lo explicó usted en el video. Sí. Carpio no dice, o no dice lo mismo, o no le entiendo lo que dice. Porque es como si planteara, no sé, lo pone re complicado Carpio, pero habla de lo trascendental y empieza hablando de la lógica trascendental, de la estética trascendental. Sí. Dice, no sé, todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestro modo de conocernos, de conocerlos, en cuanto a el modo de conocerlos, debe ser posible a priori, es decir, independientemente de la experiencia. Trascendental, por tanto, significa todo lo referente a las condiciones a priori que hacen posible el conocimiento óntico. Sí, es muy desdichada esa definición. Pero yo te lo dije hace un ratito, te lo vuelvo a decir ahora, de una manera más sencilla. Para Kant, todas las personas pensamos lo mismo. Así como todas las personas tenemos nariz, digamos, puede haber algún caso de malformación, etc. Kant no piensa en las excepciones, piensa en la generalidad. Todas las personas tenemos una nariz en medio de los ojos. Bueno, todas las personas procesamos intelectualmente los mismos fenómenos, o sea, de la misma manera, distintos fenómenos. Ese procesamiento es el que estudia la lógica trascendental. Por eso es que Kant habla no de su caso, sino de todos los casos posibles. ¿Cómo lo dice Kant? De las condiciones en las que se produce el pensamiento. ¿Cómo lo digo yo para que nos entendamos? Bueno, así como todos tenemos una nariz y un cerebro, la forma en que elabora la información el cerebro es la misma. Así como la nariz nos permite ingresar el aire para respirar, el cerebro, lo estoy diciendo de manera no filosófica, pero es para que nos entendamos, el cerebro lo compartimos todos. Esa experiencia compartida del pensar es una experiencia trascendental. No me refiero a cómo piensa cada uno, sino a las condiciones en que funciona el cerebro. No sé si te aclaré, Florencia, ¿te dice más? No, genial. Ok. Lo que pasa es que una cosa es dar una clase, aunque quede grabada no importa, y otra cosa es escribir un libro. Vos escribís un libro, que es lo que hizo Carpio hace casi 50 años, y cualquier filósofo le va a decir, pero ¿por qué lo explica así? Como si estuviera en un café, en la verdulería. Entonces lo dicen difícil, no sé si lo explico. Bueno, las intuiciones puras son objeto de conocimiento de la estética trascendental. O sea, la estética trascendental estudia las intuiciones puras, que son dos. Solo esas dos, ¿verdad? Solo esas dos, espacio y tiempo. Después vamos a ver alguna definición de espacio y tiempo. Son, podríamos decir, las condiciones de posibilidad, por eso son trascendentales, para que nosotros percibamos un objeto. Le voy a mostrar este cepillo de dientes. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir, por favor, lo que estudia la estética trascendental? Sí, las intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. Lo que les quería mostrar de este cepillo de dientes, ustedes lo ven, ¿verdad? Yo lo uso para limpiar, no crean que me lavo los dientes delante de la computadora, es para limpiar el teclado. Bueno,
Por eso tiene estas manchas así oscuras de la tierra que, bueno. Les estoy mostrando las cerdas del cepillo. Vamos a llamar a esto la parte delantera y a esto la parte trasera. A esta, digamos, la parte izquierda y a esta la parte derecha. Acá la parte superior y acá la parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que acabo de hacer sería imposible si no tuviéramos las intuiciones puras. El objeto, por supuesto, este no es un objeto natural, es un objeto que produjo la inteligencia humana. Pero el objeto es totalmente indiferente a sus puntos espaciales, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Totalmente independiente. El problema es que yo no me puedo imaginar un objeto si no proceso la información visual del objeto en esos términos, que son los términos espaciales, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. ¿Qué pasa con el tiempo? Algo parecido, pero un poco más abstracto y no es de carácter visual. Tenemos un hecho, por ejemplo, pasa delante de la pantalla una botella de agua. Bueno, todavía no pasó. Es decir, estamos en el momento anterior. Está pasando, estamos en el momento. Ya pasó. Es decir, ya estamos en un momento posterior. Antes, durante y después son 3 dimensiones del tiempo que no están en las cosas, no están en los hechos. La botella sigue siendo la misma. El problema está que mi conciencia, es decir, mi relación con la realidad como sujeto, está mediada, está organizada por este esquema que es la intuición pura del tiempo. ¿Por qué es intuición pura? Sí, pregúntame, Sandra. No, seguí, después te pregunto. ¿Por qué es intuición pura? Porque es independiente de la experiencia. Me permite experimentar, me permite realizar la experiencia. Es una condición de posibilidad. Eso es lo que te iba a preguntar. Pero no es la experiencia en sí misma. Si me permiten una imagen, vos tenés la masa. Imagínate la gelatina cuando la estás haciendo, que es un líquido. Bueno, lo podés poner en una flanera, en una compotera, etc., en una fuente ovalada. Bueno, las intuiciones vendrían a ser, más o menos, como el recipiente donde se cocina o donde se termina de enfriar la gelatina. Si vos cambias el recipiente, la materia viene a ser la misma, pero la forma final va a ser diferente. Bueno, el problema está en que así como la gelatina no la podés dejar fuera de cualquier recipiente, la experiencia fuera de cualquier intuición es como si no existiera. ¿Qué pasa cuando vos, por ejemplo, no oís el timbre? Bueno, es como si no hubiera venido nadie. ¿Qué pasa cuando vos no ves, digamos, acá a 200 metros de mi casa, hay, no sé, un perro, pero ni lo veo ni lo oigo? Bueno, no es que no exista el perro, lo que pasa es que yo no lo veo ni lo oigo, no tengo intuición posible. Bueno, pasaría lo mismo si se me presentara un objeto al que yo no le puedo atribuir espacio. Bueno, pasemos a los conceptos empíricos. Los conceptos empíricos vendrían a ser los significados léxicos o conceptuales de nuestra lengua, de nuestro idioma, o del inglés también, de cualquier idioma. ¿Por qué se llaman conceptos? Bueno, porque son entidades intelectuales, no vamos a encontrar un concepto caminando por la calle. Sin embargo, son empíricos. ¿Por qué? Porque se refieren a objetos empíricos, como por ejemplo, no sé, la bandera, la flor, la mesa, la cama, la silla, el cepillo, etc.
Los más difíciles de entender son los conceptos puros del entendimiento. ¿Por qué? Porque son las categorías a partir de las cuales nosotros formamos los juicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un juicio? Hemos visto los juicios sintéticos, ya vamos a ver otros juicios después. La idea es que los juicios, por ejemplo, esta pared es blanca, es un juicio, lo vamos a llamar así, asertórico, es un juicio posible, puede ser verdadero o falso, pero que yo lo formo a partir no de mi capricho, sino de las categorías que me permiten organizar la información, especialmente para formar juicios sintéticos como el que acabo de decir. Por ejemplo, esta pared es blanca. Si yo quiero decir que esta pared no es roja, ¿cómo hago? Bueno, utilizo otra categoría, que es la categoría de la negación. Si yo quiero decir que todas las paredes son duras, ¿cómo hago? Bueno, tengo una categoría que es la categoría de universalidad. Bueno, pasamos a los conceptos puros de la razón. También Disculpa, Miguel, tengo una pregunta. Vos hace un rato dijiste que sin espacio ni tiempo no podríamos conocer a los objetos. Pero en realidad no podríamos conocer a los objetos o a los objetos en relación a algo. Qué buena pregunta me haces, Anabela. Lo que pasa es que la teoría de Kant, en el nivel que nosotros estamos aprendiendo, toma los objetos de una manera tan abstracta que no desarrolla la cuestión de los objetos en relación a algo o en relación a alguna otra cosa. La definición que da Kant es la siguiente. El conocimiento es la elaboración que hace un sujeto en función de su propio proyecto, o sea, del proyecto del sujeto. Hace un ratito ponía el ejemplo del árbol. Así como para algunos el árbol produce leña, para otros produce frutos, para otros produce sombra, para otros es una compañía. Es decir, las cosas en sí, no los fenómenos, sino los nóumenos, son algo incognoscibles. Para conocerlos nosotros los tenemos que determinar, los tenemos que organizar. Y esa determinación y esa organización viene de acuerdo con nuestra necesidad inmediata o con nuestro interés inmediato. Por lo tanto, cuando pensamos en los conceptos, siempre pensamos en forma aislada. Pero cuando conocemos, formulamos un juicio, y ahí en el juicio aparece la relación, por ejemplo, de un concepto con otro, para determinar o para explicar un fenómeno. No sé si fui claro, Anabela. Por eso te decía, tu pregunta es muy importante porque toca toda la filosofía kantiana, no un aspecto nada más. Miguel, pero Sí, perdón, pero Gracias. hay dos cuestiones ahí, porque, a ver, las intuiciones puras son digamos, como dijiste vos hoy, la condición de posibilidad para poder pensar en las cosas. Lo que dice Anabela viene después. Una vez que consideraste las cosas, respecto de que me va a dar otro tipo de conocimiento posterior, más complejo, más preciso. No sé, tengo la intuición, no sé si está bien usada la palabra, como que son dos niveles de conceptualización. El primero es la intuición pura porque es la condición de posibilidad. Si no hay espacio y tiempo, no puedo pensar en nada. Y después, una vez que consideré ese objeto en el espacio y en el tiempo, de acuerdo a lo que yo quiera hacer con él, viene lo que dice Anabela, respecto de otra cosa. El que está a la derecha o a la izquierda, el que está arriba o abajo, el que sea la parte anterior o posterior, va a tener que ver con el punto de vista del observador o de la persona que se está involucrando con ese objeto. Yo lo veo como dos niveles de conceptualización, uno primario y uno secundario. No sé si me... Está bien, les vamos a cambiar las palabras.
nos mantenemos con tu imagen de las dos dimensiones. Pero la primera dimensión es la dimensión de la sensibilidad. Por eso lo estudia la estética, que quiere decir percibir. Es la ciencia de la percepción. Se trata ahí de formar o de representar a un objeto, pero no de conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? A través de juicios. Y los juicios sí están mediados por los conceptos, tanto empíricos como por los conceptos puros del entendimiento. ¿Sí? Por eso está la estética trascendental y la lógica trascendental. Todavía no hemos llegado a la dialéctica trascendental. ¿Sí? O sea, nosotros representamos los objetos visuales a través de la estética. Mejor dicho, a través de las intuiciones puras. Pero formulamos los juicios que son la única manera de decir que conocemos. No a través de la percepción, sino a través del mecanismo racional que nos proponen los conceptos empíricos y los conceptos puros. Bueno, pero entonces, la percepción requiere de las intuiciones puras, de espacio y tiempo. Y el conocimiento requiere de estas cuestiones que vos decís. De los conceptos y las categorías. Claro, pero yo a lo que voy es a que una cosa sucede antes que la otra. Primero tengo que percibir para después poder ver respecto de qué. Bueno, no, vos ya nos metemos en un tema que nosotros no vemos en Kant. No importa, déjalo ahí porque si no... ¿Sabes por qué? Porque justamente vos estás hablando de antes y después, y lo que intenta explicar Kant, que no hay tiempo fuera de las intuiciones. Está bien. Y vos no estás hablando ya de intuiciones, sino de la formación del conocimiento. Es como que sería... Bueno, no importa. Intemporal. No importa. Gracias. Bueno, vamos a los conceptos puros de la razón, que son el verdadero motivo por el que Kant desarrolla toda su teoría filosófica, que es la idea de libertad, la idea de alma, la idea pero me perdí los conceptos puros del entendimiento. Están marcados con celeste acá. Unidad, sustancia. Unidad es, por ejemplo, la idea singular. Este cepillo es rojo. Otra categoría afín con la de unidad sería pluralidad. Algunos cepillos son rojos. Y finalmente, la idea de universalidad. Todos los cepillos son enseres domésticos. Bueno, como ven, este es es un juicio analítico universal. Ya los vamos a ver los juicios a medida que los vayamos avanzando en el ejercicio práctico. Y otra categoría es la categoría de sustancia. Es la que nos permite, por ejemplo, identificar una cosa más allá de sus accidentes. Por ejemplo, una pared puede ser blanca, negra, alta, baja, dura, blanda, etc. No importa las características que tenga, que prediquemos las categorías que prediquemos de una cosa, para que la cosa no pierda, digamos, su condición. El velador puede estar prendido o apagado, pero sigue siendo un velador. Esta botella puede estar llena o vacía, pero sigue siendo una botella. Esa es la idea de sustancia. Por supuesto que da lugar para el juego poético. Un amante infiel, ¿es un amante o es un traidor? Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo analicen. No son los temas que analiza Kant. ¿Sí? Porque cuando Kant se da cuenta de que estos problemas quedan sin resolver, desarrolla la ética. Entonces, el problema ya no es conocimiento.
El problema es justamente el deber. Y hablando del deber, pasamos a los conceptos puros de la razón. Capaz que es lo que dijo Sondra, yo no le seguí el hilo, o no sé, pero causa, ¿no es del entendimiento? Causa, sí, está mal marcado. Causas del entendimiento. Sí, sí. Muy bien, Florencia, muy atenta. La vamos a cambiar ya mismo. Claro, unidad, sustancia y causa. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Que las tres ideas básicas de la razón, o los conceptos puros de la razón, son la unidad del mundo o naturaleza, la unidad del yo o alma, y la unidad de la razón o Dios. Alma, mundo y Dios, o alma, naturaleza y Dios, son las tres cuestiones fundamentales de la metafísica. Como ustedes ven, nunca vamos a ver el alma, nunca vamos a saber cuán libre es el yo, nunca vamos a saber dónde ni cómo es Dios. Me refiero, yo puedo saber qué distancia hay de Mar del Plata a Miramar, pero no puedo saber qué distancia hay de la Tierra al cielo, porque el cielo no sé dónde está. No me refiero al firmamento, me refiero al cielo del paraíso, ¿no? Bueno, ¿ustedes a qué hora se conectan con Cristian? ¿Hoy no se conectan? A las 10. Ah, a las 10, bueno. O sea que podemos seguir hasta las 9:30 por lo menos. Si hoy no llegamos a ver todo, nos reunimos el martes que viene, el lunes que viene a esta hora, a las 8. Bueno, apodícticos, asertóricos o problemáticos. Un juicio apodíctico es un juicio que establece una ley o que describe una ley. Se refiere no a un hecho, sino a un tipo particular de hecho que existe o que se da de manera inevitable. El juicio asertórico, en cambio, se refiere a un hecho probable. Se puede dar o se puede no dar. Y el juicio problemático es aquel en el cual el sujeto, en lugar de afirmar, establece una suerte de duda o de eventualidad. El hecho no se ha dado, pero puede darse. Repito, apodíctico se refiere a hechos que se dan inexorablemente. Asertóricos se refiere a hechos que se han dado y se pueden volver a dar. Juicio problemático es aquel que se refiere a un hecho que todavía no se dio, pero que se podría dar. Bueno, vamos a marcar los asertóricos con amarillo. Esta puerta es de madera, porque puede ser de chapa. La pena de muerte es un castigo justo, porque puede ser un castigo no justo. Este color no queda bien con esa mesa, porque puede ser que quede bien. Vamos a los juicios problemáticos. Puede que la ruta tenga que ser pavimentada antes del fin de la década. ¿Hemos llegado al fin de la década? No. Por lo tanto, se refiere a un hecho eventual. Este mensaje puede asustar a mucha gente. Bueno, ¿sabemos si ha asustado? ¿Mucha gente lo ha recibido? No, es eventualmente posible, ¿sí? Por eso es un juicio problemático. Fíjense en los juicios apodícticos. Los patos tienen plumas. Bueno, no hay forma de que haya patos sin plumas. El agua hierve a 100 grados. Bueno, es la temperatura del borde del agua. Si ustedes me apuran, me dicen, pero el juicio apodíctico no es un juicio analítico. Es un juicio analítico en la gran mayoría de los casos. Pero como se refiere a hechos inexorables que no son lógicamente necesarios. Por ejemplo, en la definición de pato no está tener plumas. Si dijera, los patos son aves, sería un juicio analítico. En algún momento vamos a descubrir que hay patos que no tienen plumas.
Pero eso es un hecho, no es una cuestión lógica. La cuestión lógica es que el pato sea un ave. ¿Qué pasa si un pato tiene 2 patas o 4 patas, pero en lugar de nacer de huevo, como el ser ovíparo, fuera mamífero? Y bueno, no sería un pato. Se parece mucho, pero no sería un pato. Bueno, y si no es un pato, entonces no solo no es un juicio analítico, sino que además es un juicio falso. El vapor que se condensa se convierte en líquido. Esta es otra ley de la física, ¿sí? Lo mismo que el agua hierve a 100 grados. ¿Se puede lograr que el agua hierva a distinta temperatura? Sí, sí, se puede lograr. Por eso no sería un juicio analítico. Bueno. Miguel, tengo alguna pregunta ahí para hacerte. ¿Cómo? Por ejemplo, el caso de la pena de muerte o el caso del color de la mesa. Sí. Eso depende. Por eso, depende. Entonces, si depende, ¿no sería problemático? ¿No sería algo que podría o no ser así? Depende de dónde estamos. Porque, a ver, por ejemplo, para nuestra cultura la pena de muerte no sería un castigo justo. Para una religión no lo sería, pero quizá lo sería para otra. Entonces, depende del contexto. O la otra posibilidad es que esto uno lo evalúe en determinado contexto ya con la norma dada. Entonces, en ese caso, la cosa cambia. Correcto, sí. El carácter problemático no lo da el hecho de que sea materia opinable. El carácter problemático lo da que se trata de un hecho que no se ha producido. La mesa tiene un mantel o un color. En cambio, si dijera, por ejemplo, cuando pinten la mesa va a quedar mejor, ese sí es un juicio problemático, porque todavía no la pintaron. Claro. En cambio, cuando yo digo, por ejemplo, el árbol es peligroso, me refiero a una materia opinable. Y por lo tanto puede ser verdadero o falso. En ese caso sería asertórico, no problemático. Porque la problematicidad depende no del hecho, sino de la eventualidad de que el hecho se produzca. ¿Estamos, Sandra? Sí. Sí. Vamos a ver, un juicio categórico es un juicio donde se afirma algo, sea una ley o sea un hecho, ¿sí? En cambio, un juicio hipotético se refiere a una afirmación de un hecho probable. ¿Cuál es la diferencia entre el problemático y el hipotético? Casi ninguna. Lo que pasa es que el hipotético más claramente se refiere a la eventualidad. ¿Cuál es el juicio disyuntivo? El juicio en el cual se afirman la probabilidad de dos hechos incompatibles. Por ejemplo, o es un árbol o es un arbusto. No puede ser, una planta no puede ser las dos cosas a la vez. Vamos a ver el ejemplo, uno solo tengo, o a lo mejor me equivoqué al marcarlo también. ¿Esa puerta es de madera o de aluminio? Disyuntivo. Fíjense la primera, el agua tiene 3 estados, sólido, líquido, gaseoso. Ahí hay una trampa. No dice el agua... Está claro. ¿Cómo? El agua... No, perdón, nada. Ok, acá lo que decimos no es una disyunción. Lo que decimos es una afirmación categórica. Si dijera, el agua hierve a 100 grados o a 90, ahí sí, estaríamos ante un juicio disyuntivo. Pero en este caso no dice eso, dice el agua hierve a 100 grados. Si no se advierte a los lectores, este mensaje puede asustar a mucha gente. Bueno, como vimos hace un ratito, sin la primera parte del juicio, decíamos que era un juicio problemático. Ahora vamos a decir que es un juicio hipotético.
Si se extinguen los árboles, será difícil obtener leña. Se trata de una cuestión eventual, pero acá está presentada de manera hipotética. Algunos patos no tienen plumas. Bueno, no sé si es verdadero pero sí es categórico. Categórico se refiere simplemente a que afirma. Hipotético, a que establece una hipótesis o una condición. Y disyuntivo, a que pone en el mismo juicio alternativas. Bueno, acá tenemos otra trampa. Algunas comidas japonesas se acompañan con vino de arroz o sake. Porque ¿qué pasa? Que el sake, para los que no saben, es el nombre en japonés del vino de arroz. Por eso, acá sería una aclaración y no una disyunción. Es como si te dijeran, ¿esto es un problema ético o moral? Bueno, no. Si es ético es moral, y si es moral es ético. Si te dan sake, te dan vino de arroz. Bueno, fíjense, la F, que es hipotético, aunque no tiene la forma de hipótesis. Las futuras generaciones serán más rebeldes o más dóciles que las actuales. ¿Por qué no es disyuntivo? Bueno, porque precisamente es problemático. Y en cambio, si es claramente hipotético, si no se cuida la carga de los camiones, la ruta será, bueno, está mal escrito, la ruta será pavimentada en poco tiempo. Esto no ofrece muchas dudas, es simplemente como para tener claro otra cuestión que vamos a ver probablemente en la clase que viene en la filosofía de Kant. Miguel, perdón, no entiendo por qué el de las futuras generaciones no es disyuntivo. Ah, yo iba a preguntar lo mismo. Dijimos, cuando vos afirmás un hecho ya ocurrido, es categórico. Cuando ofreces una alternativa, es disyuntivo. Pero cuando te referís a una eventualidad, es siempre hipotético, aunque parezca, como les parece a ustedes, alternativo, disyuntivo. Es por una cuestión temporal, porque no se produjo todavía. Exactamente. A ver, un hecho se puede producir o no. Si ya se produjo, lo describe un juicio categórico. Si no se produjo, lo describe un hecho hipotético. Si en el momento que se produce puede ser analizado en términos de alternativa, por ejemplo, ¿la puerta está abierta o cerrada? Está. Si la puerta está abierta, categórico. Pero si yo digo la puerta está abierta o cerrada, no es una hipótesis, es una disyunción. Lo agarro o con la mano derecha o con la mano izquierda. Bueno. Está bien, pero igualmente cuando se produzca, cuando las futuras generaciones lleguen al momento, sí, ahí va a ser disyuntivo. Porque van a hacer una cosa o van a hacer la otra. No pueden ser las dos. Ok, pero vos estás hablando de un hecho a futuro hipotético. No sabemos si las generaciones van a llegar o no van a llegar. Claro. Hoy sabemos, por ejemplo, que es lunes. Hoy lunes las futuras generaciones no están. Claro. Hay pequeñas trampas. Hay que considerar el tiempo. Perdón, repetime, Sandra. Digo, hay que considerar el momento, el tiempo en el que se va a producir o se produce. Claro. ¿Por qué? Porque solo hay conocimiento frente a los hechos. Si los hechos todavía son eventuales, no hay conocimiento. Hay, en todo caso, un juicio hipotético. No es que están prohibidos los juicios hipotéticos. Lo que pasa es que yo no puedo saber si un juicio hipotético es verdadero o falso. Y un juicio disyuntivo, no tengo los elementos para decidirlo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté abierta o que esté cerrada la puerta. Ahora, la puerta está ahí. Puedo ir a fijarme ahora. Es un momento, o sea, se refiere a un momento actual. En cambio, las futuras generaciones, bueno, todavía no nacieron. Yo qué sé cómo van a ser.
Diferente si yo hablara de las actuales generaciones, o de las nuevas generaciones. Claro. Lo que son en este momento. Si yo dijera, por ejemplo, las nuevas generaciones, o sea, con las que cuento hoy, son rebeldes o dóciles, entonces, respecto de las pasadas, entonces estoy hablando del momento presente y tendría, en ese caso sería disyuntivo. Correcto. Sí, por ejemplo, yo digo, ¿cómo va tu curso? Y algunas alumnas estudian mucho, otras estudian poco. Este es un juicio disyuntivo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el examen? Yo sé que algunas van a aprobar y otras no van a aprobar. ¿Sí? Pero todavía no los tomé el examen. A lo mejor no aprueban ninguna, a lo mejor aprueban todas. Eso a lo es mejor no. hipotético. ¿Entendés? O sea, sí. Hoy sé que hay 19, 21 personas conectadas. 23 dice acá. Bueno, 23. Listo. Eso es categórico. Ahora, como no las veo a todas, ni todas participan, no sé si algunas se conectaron como para dar el presente, algunas van a verlo después que suba la clase, etc. No lo sé eso. Eso es hipotético. Pero puedo decir, algunas están conectadas y con el micrófono muteado, y otras con la cámara apagada. Bueno, vamos a señalar si estas afirmaciones son verdaderas. Están marcadas con verde. Para Kant, el conocimiento es una operación transformadora que el sujeto cumple para elaborar el objeto. No sé si tienen alguna duda, es lo que dice, es así. Remarcar simplemente esto. Operación transformadora, ¿qué significa? Que no es como dice el realismo, que el conocimiento es una réplica que el sujeto, o mejor dicho, que se produce en el sujeto frente a la realidad. No, acá el sujeto transforma o elabora el objeto. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Verdadero. No puedo percibir y no tener el concepto. Por eso te decía hace un rato, Sandra, simultáneamente se produce la intuición y el juicio. No hay, porque una intuición sin juicio sería como una intuición sin concepto, una intuición ciega. Las intuiciones puras son las que aseguran el conocimiento de la cosa en sí. Absolutamente falsa. En primer lugar, porque la cosa en sí no es cognoscible. Y en segundo lugar, porque las intuiciones puras no tienen como función asegurar el conocimiento, sino dar origen al conocimiento, que no es lo mismo. Para Kant, todo conocimiento válido se da dentro de las fronteras de la experiencia. Es verdad. Por eso el conocimiento metafísico no es conocimiento válido. Digamos, no lo podemos suprimir, pero no lo podemos considerar válido. ¿Por qué? Porque el conocimiento metafísico no nos permite decidir si los juicios son verdaderos o falsos. Yo puedo decir que Dios es muy grande o que Dios es muy pequeño, pero no tengo evidencia para sostener ninguno de los dos juicios. La 5 se parece mucho a la 2. Para el idealismo puede haber intuiciones sin concepto. Se parece, pero dice lo contrario, por lo tanto es falso. Como es el sujeto el que rige los objetos, estos se convierten en algo subjetivo, en puras representaciones. Bueno, ¿por qué es falso esto? Es cierto que el sujeto rige los objetos, pero estos no se convierten en algo subjetivo. No son puras representaciones. Estos objetos se convierten en, o mejor dicho, los conocemos a través de juicios. Y el juicio es un acto del pensamiento que nos permite asociar categorías con conceptos, con intuiciones. Para que haya conocimiento son suficientes las impresiones. La 7 es falsa.
justamente, todo conocimiento se origina en la experiencia, pero no todo conocimiento se deriva de ello. Son insuficientes las impresiones, aunque sí son necesarias. El espacio y el tiempo y las categorías son independientes del sujeto. Independientes del sujeto. No es... Dice así, son independientes del... No, acá está mal. La 8 no es verdadera, es falsa. Son independientes de la experiencia, pero no son independientes del sujeto. ¿Ok? Es decir, lo vamos a corregir porque si no me va a quedar... Y... Dejo de presentar un ratito, ¿sí? Bueno, sigo presentando, no sé si la siguen viendo, por las dudas. Sí, se ve. Esta que estaba en verde así. ¿Y no es porque dice las categorías? Porque No, pero dice, es que el espacio, el tiempo y las categorías son parte del sujeto, son el sujeto. Las categorías también. Sí, sí, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a... Según los postulados del pensar empírico, ¿es posible, necesario o real cada uno de estos estados? Me parece que me pasé, ¿no? Sí, tengo que venir acá. Señalar los argumentos de la tesis que sostiene que la imposibilidad del conocimiento... Ese ejercicio permitía marcar solamente uno. Sí. No podías marcar más de uno. Sí. Señalar los argumentos de la tesis que sostienen la imposibilidad del conocimiento solo por la percepción sensorial. Bueno, las sensaciones por sí mismas son caóticas y confusas. Es verdad. Por eso decíamos que intuiciones sin conceptos son ciegas. Las cosas no se representan como son, sino como las percibimos. Verdadera. Sin algo que nos sea dado, no hay conocimiento. Verdadera. Las categorías y las intuiciones hacen un objeto de un todo diferenciado. Verdadera. No confundamos cosa con objeto. Kant la llama así: noumeno, la cosa en sí, y fenómeno. El fenómeno es el aspecto de la cosa que se nos aparece y que nosotros organizamos como un objeto. La 5 es absolutamente falsa porque Kant no habla de un genio maligno. Además, bueno, el propio Descartes concluye que no hay un genio maligno, que Dios es la garantía de la verdad del conocimiento. Un genio maligno puede engañarnos y hacernos ver lo que no existe. Bueno, esto no lo dice ningún filósofo. Las cosas nos orientan en la formación del conocimiento verdadero. No, para formar el conocimiento bastan los intereses, el proyecto del propio sujeto. Bueno, el tiempo es la forma de nuestro estado interno. Espere, profesor. Bueno. La última de la anterior. Sí. ¿Las cosas nos orientan en la formación del conocimiento verdadero? Sí, a mí esa me perdió.
O sea, ni verdadero, ni falso, a mí también, nada. porque como dice orientan, me dio también esa sensación. Bueno, pero ustedes saben que la cosa en sí es incognoscible. ¿Sí? Si yo sostengo que la cosa en sí es incognoscible, después no puedo sostener que la cosa me orienta hacia el conocimiento verdadero, porque no lo sé, no tengo elementos de juicio, habiendo previamente establecido la hipótesis de que el conocimiento de la cosa en sí es imposible, o dicho de otra forma, la cosa en sí es incognoscible. ¿Se entiende? Es decir, las cosas, distingamos cosas de objetos. La cosa o cosa en sí es incognoscible. Por lo tanto, no puedo decir nada de la cosa. Es decir, en este caso no sería un argumento que sostiene la imposibilidad del conocimiento solo por la percepción sensorial. Además, olvidémonos de la cosa en sí. Si yo lo que trato de demostrar es que es imposible el conocimiento solo por la percepción sensorial, no puedo decir después que las cosas nos orientan a la formación del conocimiento verdadero. Puede ser que tengan dificultades, pero acá no hay ninguna trampa, ¿sí? Bueno, hagamos así, son 9:30, quedan dos ejercicios para resolver. Los resolvemos la semana que viene, nos conectamos a las 8 y empezamos con el tema siguiente. ¿Qué les parece? Y si tienen dudas, si quieren, en el momento que nos conectamos, me las plantean, y si no, en el momento, a lo largo de la semana, cuando puedan, me envían un mail o escriben al Classroom, yo lo recibo igual, viendo o determinando, indicando las dudas que puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Así podemos hacer una síntesis de todo lo que dijiste hoy. Sí. Yo ahora voy a terminar de grabar y subo la clase que cuando